Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Para comenzar, quiero que todos como que activemos el imaginario y voy a comenzar como con una narrativa simple. No sé si Mafe tiene ahí el video, creo que mientras va rodando un video que tenemos preparado, yo voy haciendo como una intervención introductoria. En este momento, digamos que activamos el imaginario, voy a trasladarlos a la ciudad de Bogotá, vamos a un cuerpo de agua, a un humedal, el humedal se llama el Santa María del Lago. Nosotros alguna vez estuvimos compartiendo allí en este humedal con algunas iniciativas que desde la misma ciudadanía se daban para salvar el humedal y para rescatar el humedal de algunos procesos y de algunas construcciones de ciudad que nosotros tenemos interiorizadas desde hace mucho tiempo. Y quiero invitarlos como que ustedes se paren al frente de ese cuerpo de agua, se paren al frente de ese humedal y observen el agua, observen la vegetación que hay alrededor del agua y puedan observar también el cielo. Y en contraste, ustedes puedan encontrar a mano izquierda, digamos, en su imaginario, puedan encontrar un edificio o un conjunto residencial que tiene su lindero con el humedal. Allí, realmente nosotros, cuando nos paramos de frente a ese cuerpo de agua, en nuestra capacidad de discusión de estos espacios, hemos replanteado la situación de cómo se ven estos espacios. Por ejemplo, una persona, el ciudadano, llega a este sitio y cree que es un sitio de recreación y todos estos espacios se piensan como un sitio de recreación. Sin embargo, el humedal de Santa María del Lago, más concretamente, no tiene ese objetivo de sitio de recreación, pero tiene otras lógicas y otras dinámicas. Ustedes ahí de pie frente al cuerpo de agua observan el agua, observan la vegetación, pero parece que solo hubiese un mundo, parece que solo hubiese un mundo específico allí, ese mundo que hemos construido desde la racionalidad de ciudad que tenemos desde hace mucho tiempo. Nos lleva a hacer la construcción de un solo mundo y digamos que nuestras prácticas cotidianas como ciudadanos hemos hecho un mundo y ese mundo parece ahí. Bajo las prácticas que hacen las huertas en Bogotá, este escenario que parece un solo mundo, pues realmente le da a uno una alternativa de pensar, ¿será que el agua no es un universo? Y los seres que viven dentro del agua no son un universo, la plantación o las plantas y la vegetación que está alrededor de esto no son un universo, el cielo, que realmente vemos las aves endémicas de esos humedales, no son un universo. Pues realmente aquí lo que nosotros nos planteamos desde la construcción de ciudadanía y los saberes que emanan desde las huertas en nuestra sistematización de experiencias, tienen como tienen una sensación de que aquí no existe un solo mundo. La sensación está en que aquí hay unos mundos, tal vez otras realidades que están en relación. Es decir, aquí en estos saberes no hay un solo mundo como lo concebimos desde las ciudadanías normalizadas. Si nos paramos al frente, vamos a ver que hay una diversidad de mundos. El agua es una diversidad y tiene los seres que habitan el agua tienen su diversidad y todo lo que confluye allí entre vegetación, cielo y agua es un universo que se multiplica en el universo del agua, el universo del cielo. Es una pluriuniversalidad, un plurimundo. Entonces ahí se nos rompe un poco el esquema de los entendimientos de ciudad y realmente con estos múltiples mundos y en esos múltiples mundos, nosotros constantemente en las ciudadanías estamos en un ir y en un venir, ir y venir. Nosotros visitamos estos espacios y las huertas son espacios concebidos para ir y venir, ir a la concepción natural y venir a la reflexión. Dado eso, creemos que los trabajos que se hacen y los mundos que se han creado desde la base de los saberes de las huertas, crean en el ciudadano una relación, es decir, aquí estamos hablando de ciudadanos relacionales. Esos ciudadanos relacionales, perdón, hacen que los ambientes que parecen inexistentes en el momento en que yo estoy concibiendo el mundo, ahora son existentes. Es un trabajo súper poderoso que tienen las huertas de hacer conciencia en que esos mundos que están allí, los cuerpos de agua, que son un territorio que realmente desde las huertas se defienden, son mundos existentes que son soslollados tal vez por las lógicas que maneja el ciudadano, tal vez, pero tenemos allí que son mundos existentes. Digamos que allí tenemos como la noción que las huertas y desde el trabajo de las huertas, la existencia de todos estos espacios está en la medida en que yo me relaciono con en los espacios. Somos ciudadanos
las huertas propenden por ciudadanos relacionales que hacen existente estos lugares. Y al hacer existente estos lugares, la presencia, digamos que nacen y emergen desde las huertas, emergen las defensas por los territorios. Es decir, a partir de la concepción de estos territorios pluriversos, multiversos, es decir, desde toda la diversidad que puede dar estos cuerpos de agua y otros escenarios que hay en Bogotá de carácter natural, tenemos el desarrollo de unas luchas y unas defensas desde las huertas. Digamos que su trabajo y el trabajo huertero está en la defensa de esos territorios, en la diversidad y en el respeto de la acción humana hacia estos espacios, y emergen otros mundos complejos. En las comprensiones de las ciudadanías es importante que los mundos que están allí, esos universos que están allí casi que silenciados, a través del trabajo de las huertas, ha hecho que los ciudadanos entiendan que hay una emergencia de otros mundos complejos que merecen la atención de la ciudadanía. En estos mundos complejos, digamos que el trabajo huertero amplifica la existencia de estos escenarios naturales, amplifica la experiencia que se tiene dentro de estos escenarios naturales que antes eran inexistentes, y que a través del trabajo de las huertas y de su trabajo con la comunidad y con los ciudadanos hacen que estos espacios hoy en día en la ciudad sean existentes, sean sujetos de derecho, existentes. Basado en esa amplificación del trabajo de las huertas, tenemos que la existencia depende de la relación. Realmente allí es donde está el éxito del trabajo de las huertas, y digamos que aquí hay un concepto que queremos trabajar a partir del trabajo de las huertas. Nosotros estamos en una ciudad que ocupa espacios y realmente lo que necesitamos es habitar los espacios. Ocupar un espacio simplemente es una relación en donde yo estoy poseyendo o puedo poseer un lugar, ¿no? Poseo un lugar para usufructuar ese lugar, mientras que las ciudadanías que están en un trabajo constante en el tema de las huertas y su trabajo con el espacio, digamos que ya no se trata de poseer para usufructuar un espacio, sino se trata de relacionarse con el espacio y encontrar en esa relación con el espacio otros seres, otras prácticas, otros saberes que puedan involucrarnos en una temática totalmente diferente y de las lógicas que hablamos de la ciudadanía. Entonces, Mafe, me ayudas con la presentación, creo que la presentación anterior. Dicho esto, haciendo como esta introducción, como para abrir un poco el imaginario, hemos sacado unas categorías como para mirar un poco y hacer una reflexión alrededor de lo que las huertas nos han enseñado a través de sus saberes y a través de su trabajo, y queremos aquí, obviamente, plasmar también la voz de las personas que trabajan en las huertas, no solo a nivel urbano, sino a nivel sabana. Se han venido tejiendo unas redes de comprensión, no solo las redes que se interconectan, gracias a las redes sociales tenemos una conexión y un contacto, pero estas redes no solo se están conectando desde ese punto de vista, sino también se están conectando con los ciudadanos que están tejiendo otras formas de crear mundo y otras formas de concebir estos pluriversos. En esa medida, pues tenemos la transición del consumo. Digamos que aquí nosotros nos metemos como con una categorización del saber huertero, de los saberes que se desprenden de las huertas, y digamos que esos saberes huerteros nos ayudan como a develar, a desentrañar como esas técnicas de consumo que se utilizan para que haya un ciudadano que de manera desaforada y de manera inconsciente está consumiendo y que realmente está creando algo que se llama una crisis socioambiental realmente. Desde ese punto de vista, tenemos como una transición hacia el consumo de los productos orgánicos. Las ciudadanías han sido conscientes de los productos, del consumo de productos orgánicos, pero aquí tenemos que aclarar algo. Esto es una ciencia, esto es una conciencia que se ha implementado desde la voz de las huertas, es una conciencia situada. Y esa conciencia situada tiene que ver con un movimiento trascendental que tienen las huertas en el consumo a nivel general, y más, pues digamos que uno de los temas que se tocaron y que se han tocado a través de la pandemia es la forma en que estamos consumiendo y la forma en que estamos visualizando el consumo
derivado obviamente de las reflexiones que se hacen de la crisis socioambiental. Digamos que aquí las huertas hacen un movimiento trascendental donde hay un respeto y una lucha y unas resistencias por el territorio, y aquí hay un elemento muy importante de los huerteros que es básicamente la lucha que ellos emprenden por la limpieza y por las semillas autóctonas, semillas que son del territorio, endémicas del territorio, y es un tema que se ha puesto hoy en día en la opinión pública y sobre todo en los ciudadanos. Entonces, mire que el consumo de productos orgánicos no es una tendencia que tienda a ser una moda, no es una tendencia donde el ciudadano responde a sus condiciones y a sus convicciones personales. Aquí estamos hablando de una transición del consumo a productos orgánicos, es porque se respeta una lucha por las semillas, se respeta una lucha por los territorios, por la alimentación, por un concepto que nace también por ahí de la soberanía alimentaria, en donde la población es consciente que los productos agroindustriales tienen un influjo importantísimo en la cultura y en todo lo que tiene que ver en el entramado del consumo. Entonces, María Fernanda y yo queremos dejar claro que no se trata, el producto de consumos orgánicos no se trata de algo, de una convicción personal o simplemente una faceta de la moda, se trata de una convicción de conciencia emanada de los saberes, en donde se respeta la lucha por las semillas, se respeta la lucha por los alimentos frescos, limpios, y se dan otras batallas para tratar de tumbar ese ideario del ciudadano que solo consume alimentos agroindustriales. Por otra parte, los trueques, digamos que nosotros lo denominamos como un acto revolucionario en la medida en que amplifica la visión de intercambio. Para nosotros los trueques, y estoy seguro que en voz de los huerteros, el trueque amplifica esa concepción de intercambio que tenemos, y realmente ese trueque no se circunscribe únicamente al intercambio monetario, al intercambio de productos bajo la lógica de mercado. Allí en esa reflexión que se hace desde las huertas, se descentraliza esa racionalidad del capital y se descentraliza también y se trata de retirar esa jerarquización de la sociedad en tanto que el que tiene vale, el que no tiene no vale, sino que el trueque, básicamente como una visión amplificada, intenta tomar otras lógicas para producir y otros incentivos para producir la necesidad misma y la vida misma para producir desde desde las huertas, producir vida, y que esos trueques sean parte de ese intercambio para insertarse en un posible mercado más consciente. Y el mercado solidario, digamos que es una categoría que nosotros estamos analizando porque a través de las dinámicas de los productos orgánicos y la llegada de los productos orgánicos a algunos escenarios ciudadanos, las plazas de mercado, etcétera, ejercicio ciudadano que no ha parado en la pandemia, seguimos pendientes del mercado, pues aquí el mercado tiene una reflexión bastante importante. El mercado como un ejercicio solidario, primero, hay que ver que en estas reflexiones que hicimos y en las diferentes voces que tuvimos en las huertas, nos afirmaban que llegamos como a una conclusión que el mercado ve a los alimentos como una mercancía, y realmente el mercado solidario cambia esa concepción de ver la mercancía versus el alimento, y trata de la noción de allí es una productividad limpia, y trata de desmontarse de esa productividad en serie y una productividad que realmente lo que ataca es a otros índices de la economía, eficiencia, competencia, equilibrio oferta-demanda, etcétera, etcétera. De allí, pues, se han constituido dos elementos muy claros. Las redes sociales han servido muchísimo para crear redes entre los huerteros, y esas redes les ha ayudado a llevar sus productos a otros mercados, a otros sitios, a darse a conocer y a impulsar la idea de otras formas de mercado. Y aquí hay una lucha política también, la lucha política porque las leyes y las normas que rigen el mercado también tengan en cuenta otras formas de producir, y esas otras formas de producir estén en el mercado. El relacionamiento con el espacio, digamos que aquí las ciudadanías necesitamos un trabajo profundo en el relacionamiento con el espacio, en las voces de nuestros amigos huerteros. Digamos que las ciudadanías constituyen como un ejército, donde ese ejército de ciudadanías conscientes toman el concepto de justicia y de ecología, y pues digamos que en esa perspectiva eh, aportan al conflicto socioambiental.
desde la mirada de las huertas y de los saberes huerteros, hay una mirada también al conflicto socioambiental. En la defensa del espacio, digamos que el concepto clave para nosotros es la habitabilidad o habitar los espacios, no en una dirección de usufructuar estos espacios, sino más en la ambición de los espacios como lugares de encuentro y no lugares que solo se ocupan para sacar beneficios posteriores. Digamos que aquí en los espacios ciudadanos se resignifica, se recupera el espacio en muchas de las voces, en el barrio La Estancia, en la Huerta Piwan. Allí hay unos espacios que la misma ciudadanía ha rescatado en esa bandera de resignificar y de recuperar estos espacios. Son espacios que estaban destinados para tal vez acumulación de basuras. Allí el trabajo comunitario y el trabajo de los mercados solidarios y entre otras concepciones que se dan en estas ciudadanías involucradas en el ejercicio huertero, tenemos como una resignificación. Y esa resignificación para recuperar esos espacios evidentemente nos dan la noción de una resistencia cotidiana, una resistencia que los ciudadanos han apropiado y se han apropiado de esa resistencia, pero no únicamente como un concepto abstracto, sino lo han hecho en una praxis y la praxis está a diario, en la cotidianidad. Esas resistencias nos llevan a pensar pues que realmente desde las huertas se están creando otras subjetividades a través de la recuperación, la resignificación y la defensa de los territorios. Estamos atravesando por un proceso de nuevas subjetividades y esas nuevas subjetividades básicamente nos ayudan a tener otra concepción de ciudad. Frente a la institucionalidad y frente a los trabajos de la institucionalidad, resignificar también es un trabajo de las comunidades, no solo de las instituciones. Recuperación y resignificación también tiene que ver con la memoria. Aquí la memoria ancestral es importante, la memoria de las personas que habitan estos espacios es importante para recuperar los discursos, los diálogos, esas conversaciones que significaron y le dieron sentido al espacio. Y por otra parte, una cosa súper importante que hallamos aquí en este trabajo es que la memoria ayuda a recuperar alimentos que no son alimentos comerciales, pero son alimentos y vegetales endémicos que no se dan en otras partes, y esto también hace parte del acervo cultural de la ciudadanía. La recuperación de esos alimentos a través de la memoria es un ejercicio casi que con mesas redondas, el ejercicio de la palabra, es decir, darle una participación no solo a una franja de la ciudadanía, sino a toda la ciudadanía en estos espacios y en estas lógicas, pues obviamente tiene que haber un ejercicio de memoria. Estamos hablando de un ejercicio de memoria que es bastante importante. Sin ese ejercicio de memoria creo que las ancestralidades y otras formas de ver, otras cosmovisiones, no estarían presentes en las ciudadanías actuales. Por último, creo que ya estamos terminando en tiempo. Por último, pues hablamos de la transición como de la transición a la autogestión. Hablamos de las prácticas ecocéntricas. Realmente las ciudadanías y sobre todo las ciudadanías que están habitando ciudades capitales o ciudades en donde el concreto, y recuerdo las palabras de una de nuestras invitadas en la investigación y palabras que María Fernanda ha replicado también, hablando de la estética que tienen los edificios frente a la naturaleza. Y una de nuestras invitadas decía, no entiendo por qué la estética se está viendo desde la parte del concreto si la naturaleza en sí mismo, los árboles, tienen una estética casi que de esencias divinas. Esas estéticas también han cambiado, esa autogestión, la manera en que estamos viendo el mundo desde las ciudadanías huerteras, pues está cambiando. Una de las prácticas ecocéntricas o las prácticas ecocéntricas, digamos que nos lleva a pensar y nos lleva a mirar las cosas de la superación de esas categorías que dominan el entendimiento ciudadano, ¿no? Las categorías de un ciudadano y cómo el ciudadano construye racionalmente su mundo, sus categorías de unidad, sus categorías de totalizar, de universalidad, pues son categorías que se han puesto en tela de juicio y el saber ambiental realmente nos ha dado como una forma hermenéutica, nos ha dado el saber ambiental, nos ha dado, y el saber de las huertas, nos ha dado como una interpretación diferente, a tal punto que hemos llegado a considerar políticas diversas o políticas basadas en diversidad, políticas basadas en la diferencia,
Y digamos que desde allí también se pueden hacer críticas hacia el desarrollo sostenible, esa palabra que algunas se ha vuelto una palabra o dos palabras, un contexto, se ha vuelto un enunciado paraguas en donde cada quien puede hacer un desarrollo sostenible, pero pues digamos que hay unas críticas acerca del desarrollo sostenible y hay un propósito también de mirar las ciencias y no las ciencias como un factor de desarrollo, pero sin ambientalizar las ciencias, es decir, que los conocimientos y los saberes huerteros no se unan como si fuera un apéndice de otro conocer. Digamos que los saberes huerteros también tienen sus territorialidades y están allí en los complejos y en las complejidades y todas están allí presentes. Digamos que esas nuevas racionalidades podemos mirar otras estrategias de poder, por ejemplo, poder ayudar, no el poder que domina, poder ayudar, poder verificar la diversidad, entre otras cosas. Entonces aquí hay unos, realmente con estos saberes ecocéntricos, hay un encuentro con otras visiones, con las otras cosmovisiones, hay un encuentro con la diversidad, hay un encuentro con el otro hace parte de esta diversidad. Por último, digamos que ya para finalizar, el vínculo del ciudadano con los procesos de resistencia es fundamental que a partir de todo esto que hemos venido hablando, el ciudadano ha tomado al resignificar y al tener su territorio en un juego de identidades, en el ir y en el venir, se forman unas identidades. En esa identidad, el territorio casi que es un escenario de resistencia. Y en Bogotá, basado en las tensiones entre, digamos, el exceso de concreto y lo que naturalmente este territorio tenía, hay unas tensiones en donde el ciudadano que está en estas prácticas huerteras decide resistir y decide defender los humedales bajo de esas lógicas de construcción, decide defender sus espacios de pronto de la ausencia que nosotros tenemos cuando son espacios vacíos o baldíos, hay una ausencia de naturaleza, no lo es. Y por último, ya para terminar, con esto sí termino, digamos que los saberes huerteros, como lo hemos mencionado en el transcurso de la conversación, los saberes huerteros, digamos que nos ayudan también a mirar esas, los saberes huerteros no son teorías, no son sistemas no son sistemas de teorías, no son sistémicos, no estamos hablando de esos discursos hegemónicos, estamos distanciándonos y ojalá los huerteros estén aquí también peleando por sus saberes, porque realmente sus discursos son a través de la diversidad. Esos discursos huerteros no pretenden alinear, no pretenden hacer, digamos, individualizar o formar alternativas a través del... Los saberes huerteros realmente invitan a la colectividad y las ciudadanías, digamos, en estos espacios, las ciudadanías necesitan tener una conciencia de colectividad. Pues bueno, creo que basado en eso no sé si me pasé de los 10 minutos, pero realmente agradezco estas como las experiencias que hemos recogido en esta investigación y que realmente tienen un profundo relato con las ciudadanías emergentes para el día de hoy. A todos les doy muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, John. Bueno, básicamente yo creo que en torno a tu ponencia hay que resaltar varios temas. Lo primero, que las huertas no solamente son un espacio que fortalece la seguridad alimentaria, sino que es un espacio donde se apropian los territorios y se genera vínculos. Yo creo que las huertas generan espacios donde hay un vínculo entre familias, vecinos, amigos, y creo que ese es el espacio donde se genera un empoderamiento ciudadano, pero más allá de la defensa del territorio, sino se entrelazan vínculos sociales. Entonces, eso es lo más hermoso que yo creo que tienen las huertas urbanas en este proceso. ¿Qué pasa en el contexto de Bogotá? Bogotá se está volviendo una selva de cemento, donde estamos perdiendo espacios como son los humedales. Tenemos humedales de Santa María, tenemos humedales del Burro, donde lastimosamente por la falta de conciencia de la ciudadanía
se han tenido que cerrar simplemente para protegerlos, cuando los espacios medioambientales son unos espacios con los que tenemos que convivir. Y yo creo que las huertas hacen que empecemos a volver esa alianza y entrelazarnos entre la naturaleza y nosotros. Entonces creo que el espacio de las huertas realmente es un espacio que genera 3 procesos. El primero, el empoderamiento del territorio, como lo decía John, es volver a rescatar esos espacios que hemos vuelto de cemento en algunas zonas. 2, ayuda al medio ambiente. Y 3, el generar vínculos sociales y comunitarios. Entonces, frente a esto, sí me gustaría preguntarte, John o María, experiencias exitosas que hayan conocido en procesos de recuperación de espacio público en torno a la huerta o a otro espacio también medioambiental que sea retomado. Bueno, te hablaba un poco y creo que añadiría un punto a lo que tú dices. Digamos que las huertas también son una multiplicidad de posibilidades de ocupación cultural. Esa multiplicidad que ofrecen las huertas de ocupación cultural tiene que ver también con su concepción de resignificar. Es decir, lo que tú nos acabas de decir también tiene que ver con que resignificar no es un concepto inamovible, al contrario, es un concepto muy dinámico, porque realmente las huertas trabajan en esa dinámica de resignificar y por lo tanto pues no podemos hablar que la resignificación sea un concepto inamovible, al contrario, es un concepto muy ágil, es un concepto que le permite tener una voz diferente a las comunidades para su territorio. También tenemos que ver que los territorios, digamos que en la resignificación, tienen unas singularidades y esas singularidades hacen que lo definan. Entonces, en esa medida en que se resignifica, también se tiene que tener en cuenta que hay unas singularidades del territorio, unas complejidades del territorio, y esas singularidades hacen que el territorio se defina. En esa medida, y para responder tu pregunta, conocimos casos, el caso de Tijuana, ya te lo mencionaba, en donde David, uno de nuestros entrevistados, nos hablaba de cómo había un lote y este lote estaba desocupado, pero a través del tema de seguridad y, bueno, otras cosas que en la ciudad pasan, ellos decidieron ocupar el espacio. Al ocupar el espacio, el tema, pues aquí, digamos, la atención está es en quién puede ocupar estos espacios basados en las lógicas de propiedad, ¿no? Basados en las lógicas de propiedad, pues ellos tramitan unos permisos y la gran mayoría de huerteros pueden tramitar, como pasó en Sabana también, pueden pedir permisos a estos propietarios y los propietarios bajo unas condiciones casi que de contrato les ceden el espacio para que ellos empiecen a relacionar su trabajo huertero y empiecen a trabajar con la comunidad. Entonces aquí habrían 2 elementos. Los elementos de ocupar los espacios tendría que también tener un diálogo con los propietarios de estos espacios y al tener el diálogo, creo que, y al poner unas reglas claras, podrían ocupar estos espacios para el trabajo del trabajo del saber huertero. Aquí en Fontibón, Puente Grande, digamos que a la ribera del río, hay una concepción y un trabajo educativo y uno de los éxitos que tienen las huertas es el trabajo educativo o el trabajo pedagógico que hacen con base a sus saberes y cómo involucran a los niños. El éxito pedagógico que tiene la huerta de Fontibón es que a través, en la ribera del río, han hecho que los niños a través de estas dinámicas puedan entender que en el río se mueven unas vitalidades, hay unos sentimientos, hay unos pensamientos que realmente hoy en día se están viendo atacados por la urbanización. Sin embargo, el éxito de esta huerta tiene que ver con la educación pedagógica y lo que le están dejando a los niños. Entonces, para resumir, 2 cosas que generan satisfacción desde el trabajo de las huertas. El primero, llegar a generar saberes que pueden negociar, pueden llegar a negociar espacios con los propietarios para entablar unas dinámicas allí huerteras. Y lo segundo podría ser el tema pedagógico. Y creo que estoy seguro que la gran mayoría de las huertas tienen un éxito en el tema pedagógico. En transmitir y en transmitir estos valores que emergen de las huertas y que lo transmiten a personas que están en edad de desarrollo y no solo eso, esta pedagogía no solo está para los niños, sino también para los ciudadanos que habitan de mayor edad y que se involucran en esto, tienen un éxito allí. Listo, muchísimas gracias. Vamos a incluir las preguntas en este momento del chat. Bueno,
Muy buena ponencia, muy buen trabajo. Entonces, la primera pregunta que aquí nos manifiesta nuestro público, nuestra audiencia, es ¿cómo se conecta entre los procesos de las huertas el trabajo en red? Entonces, ¿cómo se vuelven esas huertas independientes en un conjunto y un trabajo colaborativo y de red para empoderamiento ciudadano? Esa es una. Y la segunda es cómo fomentar el sentido de lo natural, de la responsabilidad ambiental, mirando el ejercicio actual que hace la comunidad de Soacha frente a la ciudadanía empoderada de recuperación de sus espacios públicos, ¿no? Esas son como las dos preguntas en este momento que nos hacen. Adicional, pues digamos que quisiera también preguntarte cómo la comunidad se puede vincular o dónde puede buscar información para que ellos desde sus hogares o desde los lugares donde nos ven en este momento puedan generar ese ejercicio de una huerta en casa, por ejemplo. Listo. Entonces vamos, espérame que estoy apuntando aquí para que no se me olvide. Listo. Bien, en el tema ambiental, bueno, básicamente, ¿cómo se genera la colectividad? Realmente desde la pandemia, nosotros hicimos un estudio también verificando el tema de la pandemia y realmente la ciudadanía completamente y las ciudadanías de todo el mundo tuvieron que echar mano de las herramientas tecnológicas. En un inicio, cuando empezamos a hacer todo este estudio, el sitio o las zonas donde se desarrollaban eran zonas rurales o que contaban con la esencia de la colectividad, que es como un sello de todas las huertas. Hoy en día, esa colectividad ha hecho que, por ejemplo, hay ayudas tecnológicas y conocemos que hay ayudas tecnológicas en donde ya en un Google Maps puedes ver las huertas de Bogotá y eso genera una ubicación geográfica de las huertas. Al tener esa ubicación geográfica, basado en las mismas herramientas o en las tecnologías de la comunicación, estas huertas se enlazan con una comunidad y una red, hay ya una red grandísima de huerteros donde están conectados y están ya en plataformas, están ubicando su trabajo no solo en las plataformas, sino de base en las comunidades, y esas comunidades se han trasladado a esas comunidades digitales y en esas comunidades digitales se ha hecho como una red entre huerteros y estos huerteros hacen eventos los fines de semana. Hay, no sé si la foto salió, hay eventos en donde no solo se conectan a través de las herramientas o de las tecnologías de la comunicación, sino también el ejercicio o la práctica en territorio hace que cada fin de semana o los días que haya reunión, la gente venga y se vaya asociando a esos mundos. Y no sé si más adelante tenga la posibilidad de conectar con un proyecto que se llaman las pacas biodigestoras, que son proyectos de comunidad y proyectos en donde se está atacando el problema de los desechos que se dejan en los botaderos de las ciudades. Entonces, para responder la primera pregunta, las colectividades son un fundamento, es una esencia de todas de los saberes huerteros. Esas colectividades, en medio de la crisis, tuvieron que echar mano de las herramientas tecnológicas y en Facebook puedes encontrar la red de huerteros. Esa red de huerteros allí está publicando cosas y al publicar cosas y al hacerlas evidentes en las redes sociales se ha hecho que las huertas ya tengan redes no solo allí en estas herramientas tecnológicas, sino que ya hayan empezado a trabajar, por ejemplo, en las plazas de mercado. Las plazas de mercado se están asociando alrededor también de este movimiento de consumo de comidas limpias, de alimentos limpios, y se ha ido como magnificando el mensaje de las huertas para generar redes. Lo segundo, el tema ambiental. ¿Cómo concebir el tema ambiental desde las huertas? ¿Cómo empoderar a la ciudadanía empoderar a la ciudadanía del trabajo ambiental? Realmente, cuando nosotros nos sentamos a pensar esto con el grupo de trabajo, con María Fernanda, dijimos, debe haber algo que nos ayude a pensar esto, porque realmente con nosotros, cuando tenemos una racionalidad de ciudad, pensamos que el cambio debe ser una cosa abrupta o el cambio debe venir de las institucionalidades y es como si fuera un ejercicio inmanente, como si algo afuera tuviese que pasar para que pasara en mí. Resulta que cuando nos pusimos a ver el trabajo para la conciencia ciudadana frente a los espacios ambientales se hace desde la práctica misma
desde la práctica que configura algunos saberes, pero desde la práctica misma de las comunidades huerteras y desde sus saberes huerteros, esa misma práctica ha hecho que haya un concepto que nosotros llamamos transición. No es un cambio abrupto, o sea, todos pensamos que para llegar a un punto de cambio tiene que haber algo duro, como fue la pandemia, tiene que haber algo taxativo. Y resulta que nosotros, en medio de todo este estudio, dijimos, para que haya una apropiación de los ciudadanos hacia sus espacios ambientales y este conflicto socioambiental tenga otros relatos, otros discursos, tiene que haber un proceso de transición. Entonces, cuando a ti te preguntan por qué la gente hoy en día no tiene conciencia hacia esto, intrínsecamente estamos preguntando por qué la gente no cambia. Y realmente tal vez por ahí no está la respuesta. Lo que necesitamos es generar procesos de transición y todos los procesos sociales son demorados, son procesos que realmente debe haber un motor y en este momento el motor huertero es muy fuerte, pero nosotros queremos involucrar el tema con el tema de las transiciones, ¿sí? En esos procesos es donde, digamos, nosotros como individuos, como ciudadanos, en esas transiciones en que empezamos a adoptar muchas perspectivas y en esas perspectivas es que empezamos a valorar el tema de la naturaleza. Ahora, en esas transiciones se va consiguiendo que, por ejemplo, el espacio natural no es que sea una ausencia de complejidades o los espacios naturales no sean ausencia de humanidades o ausencia de complejidades. Hay que poner la conciencia a trabajar que las complejidades de la naturaleza son complejidades que ya existen y están existentes. Por eso decíamos al principio que lo relacional hace que lo inexistente ahora sea existente. Pero básicamente para responder la conciencia de la ciudadanía frente a los espacios, tiene que haber una transición. Y esa transición es un acto voluntario, un acto de conciencia que empieza a movilizar la racionalidad de esos individuos, de esos sujetos que conciben el mundo bajo un solo mundo. ¿Mm? Y para terminar, ¿cómo se vincula uno a estos ejercicios? La vinculación con el ejercicio huertero y cómo se vincula uno con todo esto es como, está muy atado al tema de la movilización. El movilizarse, a veces el voz a voz ha sido muy poderoso, pero realmente el vincularse a estos proyectos, primero se tiene que estar presente, no más, estar. El verbo que nosotros siempre utilizamos para generar realidades diferentes es estar. Y para vincularse hay que estar. No se necesita tener un saber teórico, no se necesita saber otras cosas, más que se necesita es estar. Entonces, para vincularse, no hay un prerequisito, estas son comunidades abiertas, el trabajo comunitario es abierto, está situado en las complejidades de la comunidad. Entonces, creo que el requisito para vincularse a esto es únicamente estar. Estando es que se empieza a generar el cambio. Aquí no hay conocimientos previos, mucha gente tiene conocimientos que obviamente se está aportando para que estas huertas tengan una relación con la comunidad y logren otras formas de tejer sociedad, logren los encuentros, logren todo esto. Pero si tú hablas de encuentro, y como estos espacios han sido como resignificados en espacios de encuentro con ancestralidades, saberes indígenas, saberes campesinos, etcétera, solo hay que estar. Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD.